Ustedes inventaban supuestos grupos de secuestradores y los detenían como chivos expiatorios, fabricaban testigos protegidos y forzaban declaraciones obtenidas bajo tortura, como ocurrió con la ciudadana francesa Florence Cassés y con Israel Vallarta, sin resolver nada y violando todos los derechos humanos. Pero ¿qué van a saber ustedes de derechos humanos si le dieron la medalla de derechos humanos a un personaje como Isabel Miranda de Wallace? Los principales delitos federales han disminuido en un 30% durante la administración del presidente López Obrador, un 60% de deceso en delitos financieros, un 50% en delitos patrimoniales, un 40% en delitos fiscales, un 22% en delitos contra la integridad. También los delitos del fuero común. El robo a transporte público ha bajado un 37%, el robo de vehículo un 45%, el robo a casa habitación en un 30% y uno de los más terribles, el homicidio doloso, en un 10%, y lo reconocemos, sí, falta mucho por hacer. Ese 10% que disminuyeron los homicidios dolosos en este país no es suficiente, pero les recuerdo que cuando ustedes gobernaron y declararon su falsa guerra, se multiplicaron en un 200%. Hoy hablan mucho de fortalecer las policías, los mismos que tenían al frente de la federal a un ejército de narcotraficantes, como lo fue Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por traficar con cocaína, a Luis Cárdenas Palomino, preso en México por torturador, a Facundo Rosas, a Iván Reyes Arzate, Susana antidrogas, narcotraficante confeso, se encuentra en Estados Unidos, por cierto. Todavía se atreven a decir que enfrentaron con pantalones a la delincuencia cuando el mundo entero sabe que estaban en su nómina, porque no les parecía lo que cobraban de Iberdrola y de Odebrecht. Para ustedes todo era un negocio, hasta privatizaron el derecho de vivir en paz. Dicen que con esta iniciativa renunciamos a lo civil y no hay mentira más mezquina. ¿Hay algo más civil que construir hospitales? ¿Hay algo más civil que reconstruir escuelas para las niñas y los niños? ¿Hay algo más civil que construir refinerías para fortalecer nuestra democracia? ¿Hay algo más civil que construir aeropuertos para detonar el desarrollo de nuestra nación? Aquí se quejan permanentemente de que no escuchamos sus puntos de vista, pero ¿cómo no los vamos a escuchar? Claro que sí, con mucha atención. Si fueron los reyes de la inseguridad pública, si multiplicaron como nunca los homicidios, si se hicieron de oro traficando con drogas desde el poder. Nosotros los hemos escuchado mucho tiempo, hagan hoy ese esfuerzo ustedes. Rompan su huelga o su flojera legislativa, pero no lo hagan por nosotros. Escuchen a sus propios gobernadores, que ya es casi lo único que les queda. Y además esos gobernadores les están rogando que aprueben esta iniciativa. ¿Les suena Alfaro en Jalisco de Movimiento Ciudadano? ¿Les suena Ispuro en Durango del PAN? ¿O mejor, hasta una posible candidata presidencial de ustedes, María Eugenia Campos de Chihuahua? Pregúntenle a ella qué haría en Chihuahua sin la Guardia Nacional, en la Sierra Tarahumara o en Ciudad Juárez cuando ocurrió el motín del Cerezo número 3 el pasado 11 de agosto, donde fue ella la que solicitó la intervención del Ejército, de la Guardia y de la Marina. Sus gobernadores saben que la Guardia Nacional es pieza clave para robustecer la estrategia de seguridad, ya que el 25% de los municipios no tienen ni 10 elementos en sus policías municipales para salvaguardar la tranquilidad. Y de esos municipios casi un tercio no tiene ni un solo elemento de policía. Pero si tampoco quieren escuchar a los pocos gobernadores que aún se atreven a portar las banderas de la oposición, al menos escuchen a la ciudadanía. Hoy la Guardia Nacional es una institución infinitamente más respetada por el pueblo de México que todos ustedes juntos. Miren, no somos iguales y aunque se nieguen a escuchar, nosotras y nosotros les tendemos la mano y los queremos hacer parte del rescate de la seguridad de nuestro país. Por eso proponemos una comisión bicameral en la que se rendirá cuenta semestralmente del gasto de recursos, del seguimiento a las posibles violaciones de derechos humanos, que por cierto han descendido como nunca en comparación con sus gobiernos, del avance en las estrategias de seguridad pública, porque este tema, por amor a México, nos necesita a todas y todos. A 4 años de gobierno, gracias a la Guardia Nacional, México cumple por fin con el estándar internacional de las Naciones Unidas de contar con 2.8 policías por cada 1000 habitantes. Cuando inició este gobierno nos dejaron solamente a 1.
Pero este gobierno no solo ha priorizado la atención directa al delito, lo ha prevenido construyendo oportunidades para millones de jóvenes en este país, con becas para estudiar, con apoyos para iniciar una profesión digna y honesta, con programas que otorgan el impulso inicial que siempre les fue negado. Hoy se acompaña a los productores y trabajadores del campo para que tengan alternativas. Hoy se siembra vida para cosechar paz. Hoy hay precios de garantía para que todas y todos los que se dedican al campo puedan cultivar los productos que garantizan nuestra soberanía alimentaria y no los que el crimen quiera. Hoy existe una pensión universal para adultos mayores que estructura el piso mínimo de millones de familias. Y sobre este tema, justamente sobre este tema quiero hacer una mención especial, porque cuando alguien habla de violencia, yo no imagino, yo no teorizo, yo recuerdo. Para mí esto sí es personal, porque ustedes nos convirtieron en sobrevivientes, porque yo sí me escondí de las balaceras debajo de la cama durante las noches, porque a mí me sacaron un día de la escuela con apenas 13 añitos para acompañar a mi amiga tras el feminicidio cobarde de su madre. Porque justamente yo viví en la zona cero de su absurda guerra contra el narco, y quienes son de Tijuana, de Tamaulipas, de Michoacán, me pueden entender a la perfección, los que recuerdan, las que recuerdan, porque tenemos memoria, pero también quienes hoy viven en Guanajuato, en Jalisco, en Tamaulipas, porque mi madre me tenía que cubrir los oídos y los de mis hermanos para no escuchar las detonaciones que sucedían por las noches con mucha frecuencia, con tanta que se volvió la normalidad de las y los juarenses, porque ninguna niña tendría que ver colgados decapitados en puentes cuando va por las mañanas de camino a la escuela, porque ningún padre tendría que pasar por la angustia de manejar con desesperación para verificar que su hija aún seguía viva, tras haber recibido llamadas incontables con voces haciéndose pasar por su hija para conseguir una extorsión, porque perdimos tantas y tantos seres queridos que estos 15 minutos no me alcanzarían siquiera para contarlos. Así fue como las ventas de los ansiolíticos se dispararon en farmacias propiedad de sus gobernadores. Así se multiplicaron las niñas y los niños sin sus padres o las madres sin sus hijos. El suicidio aumentó y la esperanza se tornó lejana, porque el miedo y el terror encontraron suelo fértil cuando se hacía imposible distinguir a los buenos de los malos. Porque los que debían cuidarnos tenían su orden de desplazar a comunidades enteras para liberarles la plaza a los delincuentes con los que ustedes negociaban sobornos millonarios, porque los que debían cuidarnos tenían la orden de reprimir movimientos sociales, manifestaciones pacíficas y las voces que con valentía y coraje pedían paz. Ya nunca más, este es el momento para el que hemos nacido. Y hoy tenemos un camino. Por favor, a la oradora que concluya. Muchas gracias. Hoy tenemos un camino que vamos a transitar, porque nos urge construir una nueva historia de paz y derechos humanos. Vamos a apostarle a una vida que merezca la pena ser vivida. Esto no se trata de ganar una votación parlamentaria y termino. Esto se trata de devolverle la tranquilidad a las familias trabajadoras que con su esfuerzo han sacado adelante este país. Y ustedes abandonaron por décadas. Eso se acabó. Les agradezco mucho.